Presencia de la señora ministra de Cultura y Patrimonio, la licenciada Romina Muñoz. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Enhorabuena. Rápidamente, un poco comentarles quién es la ministra. Una mujer joven, pero muy capaz y que ya tiene una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito cultural. Miren ustedes, ella ha dedicado 15 años de su vida al trabajo por el espacio artístico y cultural, desde la gestión y también desde la investigación. En Guayaquil ha trabajado como docente, fue parte de la comisión académica de la carrera de Artes Visuales y miembro del Departamento de Investigación del Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador. Directora del Museo Nacional del Ecuador en el periodo 2021-2023. Tiene una licenciatura en Artes Visuales y un máster en Arqueología. O sea, mejor representados en esa Secretaría de Estado no podíamos estar. Una mujer joven, capaz y preparada, asumiendo estos grandes desafíos desde esa Secretaría de Estado. Ministra, en un país como el Ecuador, en donde desafortunadamente, más allá de las buenas acciones que acomete el gobierno para que podamos generar buenas noticias, es innegable que a ratos nos sentimos un poco consternados por la información que sobre todo los comunicadores tenemos que transmitir de hechos de violencia y de inseguridad. Pero resulta gratificante, como en esta mañana, poder rescatar y recuperar el poder conversar de temas como la cultura, como el fomento de las artes. Y es por eso que yo quiero que usted me comente, al cabo de ese año, 6 meses que lleva ya en funciones, pueda usted indicarle al colectivo ciudadano cuál es la función que cumple el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Ecuador. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente tenemos importantísimas noticias y este es un país maravilloso y es importante posicionar esos buenos relatos también y el arte y la cultura son fundamentales para eso. Bueno, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene la tarea de dictar política pública en materias culturales. Hay varios tipos de institucionalidades que tienen la competencia cultural y que tienen que seguir los lineamientos del Ministerio de Cultura y Patrimonio para invertir de mejor manera los recursos del Estado. Tenemos los recursos que recibe todas las instituciones que son parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nosotros tenemos 55 instituciones, entre ellas tenemos 4 orquestas sinfónicas, una compañía nacional de danza, el Teatro Benjamín Carrión, que está en Loja, tenemos también 18 museos, 10 archivos, 13 bibliotecas a nivel nacional y 2 institutos adscritos. Uno es el Instituto Nacional de Patrimonio y también tenemos el instituto, bueno, ya son 3, porque además esa es una de las buenas noticias de este año, que está el IFAIC, que es el instituto que se encarga de los fondos concursables, y ahora el ICA, que es el instituto que se encarga de la promoción audiovisual y también del fomento audiovisual. Entonces, estos institutos también tienen el trabajo de administrar recursos públicos a favor del incentivo cultural. Así que ese es un poco el trabajo que hacemos, pero como te decía, nosotros también tenemos, además de hacernos cargo de esta institucionalidad que tiene además un acervo patrimonial y cultural enorme, tenemos la tarea de dictar política pública para otras instituciones que tienen competencias culturales. ¿Y cuáles son esos ejes exactamente? ¿Y cuáles son las instituciones? La una es la institucionalidad de la Casa de la Cultura, que sabemos que es una institución anterior, que empieza desde mediados de los años 40, surge estas casas con sus sedes y que están una en cada provincia, por lo tanto es una de las infraestructuras más grandes culturales que tenemos y que tiene que trabajar en coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y la otra son los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la competencia, tienen la obligación legal y con recursos, que a veces se les olvida, pero los tienen, para invertir en temas culturales en cada cantón, porque esa es la práctica de desterritorialización que estamos haciendo, de descentralizar el trabajo, desconcentrarlo, y ahí hay un poco, ahí viene la gran tarea. La idea es que estos trabajen de forma articulada con el ministerio. ¿Qué pasa? Que esto no ha venido sucediendo, lamentablemente, y ahí es cuando estamos entrando nosotros a abrir nuestras puertas, a hacer más clara la cancha, dictando políticas públicas mucho más
ágiles y fáciles de entender, con objetivos claros. De hecho, el año pasado eso es lo que hicimos. Nosotros acá emitimos 2 políticas públicas, uno para el fomento a la lectura, la oralidad y acceso al libro, y la otra fue para el fomento de las industrias culturales y creativas, justamente para que toda esta institucionalidad que recibe aproximadamente, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, son 179 millones de dólares en temas culturales. Es una cantidad importante. Es una cantidad importante. ¿Quién los controla? ¿Ustedes? Ahí está el problema, no lo controla. Nosotros no tenemos la facultad de fiscalizar, solo de generar lineamientos. Eso lo tiene que hacer la Asamblea. Y ahí viene el trabajo que tenemos que hacer como sociedad y también y la ciudadanía. Por supuesto, la ciudadanía tiene esa potestad. Me parece importante, porque si usted me permite, y hay que hacer y generar noticia, y usted como la ministra del ramo, usted ha dicho que algo que es clave, y es el hecho cierto de que si se les otorga a nivel nacional 170 millones de dólares anuales, Sí, anuales para todos los gobiernos seccionales, para que puedan promover y fomentar la cultura. Aquí en la ciudad de Guayaquil ocurre algo muy grave, ministra. ¿Y sabe qué es? Y usted lo debe conocer muy bien y seguramente es parte de su preocupación. Y qué bueno que alguien como usted, joven, con experiencia, con trayectoria, con honestidad y capacidad, esté al tanto de aquello. Lo que está ocurriendo con el Conservatorio Nacional de Música Antonio Neumann. Ministra, yo lo he visitado, es de terror y está en un estado de abandono total y desafortunadamente, porque he conversado con sus maestros, ellos nos dicen con mucha preocupación que del municipio hace rato no reciben un centavo. Y los pianos y los equipos de música y los acordeones están destartalados, desbaratados y los pobres chicos, óigame, tienen que hacer malabares junto al apoyo de sus padres para poder estudiar. Y ese es un conservatorio del que han salido músicos que han dejado muy en alto el nombre del Ecuador y donde estudian niños con escasas posibilidades económicas. Ministra, usted tiene que abanderar esa lucha. Permítame que se lo diga con todo el respeto. Bueno, le tengo buenas noticias. Enhorabuena. Y para el Conservatorio de Antonio Neumann y para también el Conservatorio Raymond, que es el de danza, con el Ministerio de Educación, quien lidera o quien está al frente de estos 2 espacios, de estas 2 instituciones, hemos estado trabajando y ya se están dando el proyecto de inversión para la mejora de la instalación del Neumann en el Vicente Rocafuerte, y también para el Raymond en un nuevo espacio. De hecho, ya se está concretando el traspaso. Ellos van a pasar a la calle Panamá. Esto ya ha sido informada a las autoridades, nosotras mismas, dando la ministra Alegría como yo, fuimos a ambos conservatorios a contarles de estas importantes noticias y hemos estado acompañando estos procesos. ¿Cuándo se concretaría? Esto en el caso del Antonio Neumann ya está el proyecto de inversión andando, ya está, esto está de hecho, está caminando y el otro está el camino, el traspaso, o sea, se está formalizando el traspaso y ahora sí nos vamos a poner de la mano, hombro a hombro, a adecuar el nuevo espacio. Es un espacio importante en la calle Panamá y bueno, ya hemos estado atendiendo estas instituciones, pero bien, tú dices algo que es importantísimo. La fiscalización de los recursos a los gobiernos seccionales. A los gobiernos seccionales, y que es importante entender que estos son proyectos de ciudad, son proyectos que contribuyen a la seguridad ciudadana y que si trabajamos las instituciones de forma articulada, invirtiendo cada uno dentro de su ámbito de competencia, vamos a poder generar un mayor impacto. Y eso es lo que ha pasado en este caso, en el caso de los 2 conservatorios, con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, que estamos trabajando de la mano, y por eso hemos podido atender las necesidades de ambos en tiempo récord, pero por supuesto lo ideal sería que el municipio tenga la sensibilidad, abra sus puertas de trabajo para que también invierta, porque esto son conservatorios de la ciudad. De hecho, nosotros cuando llegamos, el Conservatorio Raymond no tenía agua, nosotros inmediatamente se activó, llevaban 6 meses sin tener agua, niñas bailando en un espacio muy pequeño, con los padres además y madres que hacen un esfuerzo enorme por llevar a sus hijas a eso, a llevarlos a lugares seguros, porque eso es lo que hace el arte, lo llevan después de la escuela, los llevan al conservatorio porque ellas utilicen su tiempo, hagan un buen uso de su tiempo libre, y no teníamos una infraestructura adecuada. Entonces en eso estamos trabajando, por eso ya son buenas noticias, con logros importantes. Enhorabuena. Y de hecho... Oiga, y el llamado a la Asamblea
Hay que hacer esa Así normativa es. legal que les permita poder controlar y fiscalizar esos recursos O sea, para que sean bien empleados. Y en el caso de Guayaquil no son pocos, en el caso de Guayaquil son 40 millones que recibe el Cantón Guayaquil por temas culturales. Claro. Y por eso es importante sí conversar, dialogar con la municipalidad, con sus autoridades, para que entiendan la importancia de trabajar de manera conjunta. De hecho, nosotros, pensando en ese trabajo, apenas asumimos la gestión, solicitamos varias reuniones que nos fueron negadas para trabajar sobre el tema del MAC. Nosotros el MAC, que es la infraestructura cultural más grande y que tiene un acervo cultural maravilloso de arte contemporáneo, paga una alícuota mensual de $40,000 a la Fundación Malecón, $40,000. Y no sabemos qué pasa con esos recursos, porque efectivamente son $40,000 cuando nos dijeron para negociar esta alícuota, porque nosotros lo que pedíamos era que ese recurso nos permitan invertir en la infraestructura del MAC, que no queríamos negociar el costo de la alícuota, nos dijeron que no, porque los restaurantes pagan más, o sea, tratándonos como a un nivel de un espacio privado, y a ver, esta es la infraestructura cultural histórica más importante que tiene la ciudad, y que merece y tiene que ser trabajada de manera conjunta en un plan de gestión cultural y turístico amplio. Y para eso, pues el Ministerio de Cultura abre las puertas de trabajo, las vuelve a abrir siempre. Pero sí, están abiertos al diálogo. Estamos abiertos al diálogo. Para que conocer qué se está haciendo con los 40 millones destinados para la cultura y con los $40,000 que en este caso hace usted referencia. Y sí es importante entender que que lo que no queremos es omitir responsabilidades, todo lo contrario, la recuperación de la infraestructura del MAC y del Naim Isaías, ahora en el President Norton también estamos trabajando, es evidente, sobre todo en el MAC, el año pasado se invirtió cerca de $1 millón para arreglar las reservas. De hecho, ahora mismo, si tú vas al MAC, vas a encontrar que todavía hay polvo, porque estamos trabajando aún. Me di mi vuelta por ahí y puedo dar fe de aquello, así es. Hemos recuperado las salas estaban bastante maltratadas con goteras, ahora ya estamos con un proceso de impermeabilización que tiene que ser constante y cada vez estamos ya impermeabilizando y atacando esos frentes, pero de hecho vamos a inaugurar la plazoleta para las fiestas julianas, la plazoleta con la nueva vela, porque la vela estuvo abandonada con hueco por años. Entonces tenemos un museo vivo, un museo activo, un museo en el que estamos invirtiendo en la parte expositiva y también en las reservas que estaban. Ayer mismo tuve la suerte, de recibir la visita del ministro del Interior, John Reinberg, que también es, obviamente, el trabajar con la seguridad es también trabajar por la restitución del tejido social. Tiene que ser un trabajo articulado entre todas las secretarías y ministerios para que dé frutos, ministra. Así es. Entonces estuvimos con esa visita y visitamos las reservas y estaban ahora tapadas justamente porque estamos en ese proceso de mejoras. Y es importante, estamos invirtiendo, el Estado está muy comprometido con esa inversión porque sabe que crear lugares seguros, que fomentar el buen uso del tiempo libre, que darles nuevos referentes a las jóvenes, que enamorarse de la cultura ecuatoriana y del maravilloso país que tenemos es una manera de combatir la violencia y el crimen organizado, así que estamos trabajando de forma muy comprometida diariamente. Ministra, ¿de cuánto es el presupuesto económico que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio para poder abarcar y atender todos estos requerimientos de tantas instituciones y organismos que sin el apoyo del Ministerio y del Gobierno Nacional no podrían ejecutarse e implementarse? Efectivamente, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con toda esa enorme institucionalidad que acabo de comentarte, donde estamos 55 instituciones, es de 30 millones, es menor que el presupuesto que recibe Guayaquil por temas culturales. Y por eso es que sí nos vemos con preocupación, porque nosotros hemos hecho en 1 año y medio con ese presupuesto reducido un trabajo muy comprometido y enorme que se ve. Ahorita, de hecho, estamos recuperando el Museo de Bahía de Caracas, que después del terremoto fue un museo que se cerró, que se reabrió en el 2002, pero no realmente con una mejora, solo se abrieron las puertas en el 2022, después del terremoto. Nosotros estamos ya ahora haciendo una recuperación integral con este presupuesto, como te decía, limitado que
hay, porque sabemos, obviamente, hemos heredado pues las falencias de una caja fiscal que tiene sus limitaciones, que se ha trabajado de manera muy responsable las autoridades del ramo para poder estabilizarla, y en ese trabajo estamos haciendo, pero no obstante, con ese presupuesto hemos logrado generar y recuperar nuestra infraestructura cultural al menos en 1 año y 6 meses, Ministra, a nivel nacional. Me le saco el sombrero. Mire usted esas distorsiones que hay, ¿no? Pensar que usted con 30 millones tiene que atender la necesidad y el requerimiento del fomento a la cultura y de la recuperación del patrimonio cultural del Ecuador en todo el país. Pero acá, para Guayaquil, se asignan 40 millones, es decir, mucho más de los 30 que usted tiene que manejar y como buena mamá atender a cada uno de los hijos en todas las provincias del Ecuador. Perdóneme, no soy quien, pero estoy segura que habrá la sensibilidad por parte del Ayuntamiento porteño y de quien está a cargo de la Dirección de Cultura de poder reunirse y transparentar y conversar y trabajar articuladamente por el bien de esas instituciones guayaquileñas que tanto requieren no solamente del apoyo del gobierno central, sino de los GATS en cada una de sus provincias. Ahora, usted tiene buenas noticias que ha traído para compartir, porque yo sé que junio ustedes no trabajan, no dejan de trabajar nunca, y sé que en junio va a haber actividades muy importantes para todos los ecuatorianos que amamos el arte, que amamos la cultura. Cuéntenos detalles. Bueno, sí nosotros tenemos una agenda mensual de actividades culturales. De hecho, yo los invito a que sigan las redes del MAC, del Naim Isaías, del Museo Presley Norton, que sigan las redes de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Bueno, voy a concentrarme en Guayaquil porque tenemos una institucionalidad más amplia a nivel nacional, del Archivo Histórico del Guayas también, y esta hasta que depende directamente del Ministerio de Cultura. Bueno, el Museo de Amantes de Sumpa, que queda muy cerca en Santa Elena, también les invito a visitar, y todos los días tenemos actividades culturales. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos también nuestro club de lectura, liderado por Clara Medina, que siempre en la biblioteca, que siempre está pues lleno y es muy bien recibido. El jueves tenemos un taller de dibujo ampliado en el hall del MAC, que les invitamos también a que vayan. Tenemos también conversatorios. De hecho, el día jueves a las 4 de la tarde, después del taller de dibujo, que es a las 10, a las 4 de la tarde, tenemos un conversatorio bastante particular con la chef Narda López. Es una chef también ecuatoriana muy importante y va a venir a hablar con otras chefs y con también gente de la rama de la cultura, para hablar sobre la importancia de la gastronomía. Hoy, la gastronomía es un importante acervo patrimonial y cultural, y ahora tenemos la gran noticia de que, de hecho, el Ministerio, con el trabajo con varias otras instituciones, propuso a que Manabí sea declarada región gastronómica mundial. Wow. Y esto se está dando, está teniendo reconocimientos a nivel internacional, y esto también se hace de la mano con el Ministerio de Turismo, porque trabajamos juntos, entonces en este proceso estamos. Así que yo les invito a que vayan a este conversatorio. También tenemos una charla y una visita guiada por la exposición de ancestralismo el día domingo, pues tenemos una exposición sobre artistas del ancestralismo, artistas modernos de los años 60, 70, que reivindicaron la cultura o la visualidad de las culturas originarias de la costa ecuatoriana. Así que vayan, por favor. Hay obras de nuestra maravillosa colección nacional y también de reservas privadas que han sido pues puestas en valor justamente para la ciudadanía. Y aquí algo que tú mencionas que es clave, y lo quiero rescatar, que eso también lo hicimos de la mano con la Fundación EHB, una fundación que es especializada en arte contemporáneo y que tiene una labor titánica, importantísima para poner en valor a los artistas, sobre todo las artes visuales a nivel internacional incluso. Estamos trabajando de la mano con el sector privado, justamente porque sabemos que todos hacemos país, y muchos también de las inversiones que hemos hecho, la hemos hecho de forma conjunta con el sector privado a través de alianzas. Tenemos incentivos tributarios a favor también de la deducibilidad de impuestos cuando inviertes en cultura, y tengo la buena noticia de que históricamente, desde que existen estos mecanismos de fomento, no se habían utilizado. Nosotros tenemos un techo de 10 millones y solo el 30% de ese techo se había utilizado históricamente para fomentar
como inversión privada en el sector cultural. El año pasado, pues, se multiplicó. Tuvimos 14 millones fueron invertidos por el sector privado para fomento cultural. Eso es una gran noticia, Eso es ministra. una gran noticia y eso quiere decir varias cosas. Quiere decir que, primero, que el sector privado confía en nosotros, que los mecanismos, porque para eso lo que hicimos fue simplificar los mecanismos sobre los cuales tú podías acceder a este incentivo tributario, y también que hemos hecho una importante campaña de difusión para que esto funcione. Obviamente esa campaña tiene que continuar en los pequeños cantones, tienen que continuar en cada rincón del país, y en ese trabajo estamos. Tenemos una agenda programada para contarle a la ciudadanía sobre estos beneficios, para contarle al sector privado, a las cámaras de industria, a las cámaras de comercios, y que aplican, que vean que esto es un gran espacio para invertir, porque esto garantiza la seguridad de sus proyectos, mantener a la gente ocupada, a los chicos activos, generar lugares justamente sanos para la ciudad, contribuye a la seguridad del país, y por eso son tan importantes. Así que estas son parte de las importantes noticias. También algo que quizás quería comentar y que estábamos dejando nosotros, además del presupuesto de gasto corriente que recibimos, que son estos 30 millones, hay un presupuesto que es de los fondos concursables directamente. Anualmente nosotros tenemos unas líneas de fomento de fondos concursables no reembolsables, y que históricamente el promedio que se había invertido en los fondos es de 2 a 3 millones el año más alto. El año pasado invertimos 8 millones en líneas de fomento no reembolsables porque queríamos reactivar el sector, porque es el compromiso que tiene el presidente de la República, Daniel Noboa, con la restitución del tejido social y con la reactivación de un sector que ha sido muy afectado por la pandemia, también por los apagones, que fue muy afectado en su momento. Entonces hubo un compromiso, y este compromiso este año aumenta, son 9 millones a líneas de fomento no reembolsables, que ya están publicadas las agendas, los cronogramas en la página del INPC, en la página del IFAIC, y pronto el ICA, que ya vamos a tener el Instagram del ICA también, que es el Instituto de Fomento Audiovisual. Entonces, apliquen. Cada vez tenemos más proyectos de provincias más pequeñas, y esto es importantísimo porque estamos hablando justamente de descentralizar la gestión. El año pasado, en el caso de Guayas, sobre todo en la zona de Guayas, recibimos 30 proyectos, fueron beneficiarios de estas líneas de fomento por un monto de $700,000. Así que aprovéchenos. ¿Qué características deben de tener para quienes estén interesados de esta gran noticia y tengan esos proyectos de fomento al arte, a la cultura, que puedan contribuir a recuperar y a rescatar nuestra identidad y el amor a lo nuestro? Bueno, tenemos diferentes líneas. Tenemos la línea de infraestructura, de mejora de infraestructura para mejoras de espacios. De hecho, aquí mismo en Guayaquil, zona escenas, fue uno de los beneficiarios de esta línea de fomento. Tenemos también, puede ser para diferentes tipos, para proyectos educativos, proyectos editoriales. Como nosotros sacamos una política de lectura y fomento a la lectura y la oralidad, hemos invertido y generado concursos alrededor de la activación del sistema editorial y de circulación del libro. Entonces puede ser, más bien no hay una limitación. Tenemos para temas gastronómicos, tenemos para investigación, ahora está abierta la convocatoria de investigación. Ya tenemos, y esto es lo importante que hicimos, y por eso es que está funcionando también, es que sacamos un cronograma a 2 años, y ese cronograma a 2 años ha permitido que la gente sepa cuándo sale el concurso, cómo organizarse para poder. Hay que estar atentos. Está ya publicado en las redes. Perfecto. Está publicado desde el inicio desde enero. Esto ya es público, así que aprovechenlo. Eso es para ustedes. Óigame, definitivamente que en medio de muchas malas noticias siempre es bueno tener, en este caso, a la voz oficial del Ministerio de Cultura y Patrimonio informando de estas buenas noticias que son tan alentadoras en medio de los sinsabores del día a día. 2 cosas para culminar, estimada Romina, y es el hecho cierto de que en un mundo globalizado como es el nuestro, donde la tecnología, a través de su uso a ratos irracional, sobre todo en nuestros niños, en nuestros jóvenes y también en los adultos, muchas veces llega a sustraernos, a desconectarnos de nuestra realidad cultural y a acoger y hacer nuestras costumbres que no son nuestras, que no nacieron de aquí. ¿Y por qué le digo esto? Porque tal vez para quienes desconocían de estas maravillas del trabajo que se está realizando por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, es importante recuperarnos
reencontrarnos. Ministra, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque hoy por hoy, a pesar de todos estos esfuerzos, hay muchos niños y jóvenes que se nos han perdido y es por ello que debemos trabajar. ¿Qué mensaje le daría usted a las amas de casa, a las familias ecuatorianas que nos escuchan, que nos están viendo a esta hora de la mañana, de cómo poder fomentar el amor al arte, a la cultura, a lo nuestro? Que entendamos que, por ejemplo, el día 31 de octubre no solo se celebra Halloween, sino que también se celebra el Día del Escudo Nacional. Que recuperemos lo nuestro, ministra. ¿Qué les diría a usted? Bueno, yo creo que es importante que alentemos en nuestros niños, niñas, invitemos a cultivar la curiosidad. La curiosidad es fundamental. Esta capacidad de sorpresa, esta capacidad de fascinación con las cosas pequeñas, es clave porque no necesitamos grandes cosas para ser felices. Hay que apuntar, hay que cultivar eso, ¿no? La curiosidad, la sencillez, la capacidad de sorpresa y sí entender que la cultura y el arte pasa como todo, como cuando tú buscas un trabajo, eso no te llega si estás sentado. Te llega a quien lo busca, a quien abre la puerta, a quien está atento a las redes, u otros mecanismos de información. Necesitas salir, o sea, no puedes. Guayaquil es una ciudad fabulosa, es una ciudad con una programación cultural diversa que está en diferentes rincones de la ciudad. Tenemos unos espacios culturales, de hecho, muy nuevos que se han abierto ahora al sur, atrás del centro cívico, y unos talleres importantes que están pasando. Entonces, yo les invito más bien a explorar esta ciudad hermosa que tiene una arquitectura moderna fantástica, caminarla. Yo amo caminar en Guayaquil. Mi hermano me dice que estoy un poco loca. Me encanta, o sea, amo caminar. Sobre todo la zona céntrica, me parece el centro, la zona del sur, es una ciudad, es una arquitectura hermosa que ya quisieran otras ciudades tenerla y que realmente no la estamos aprovechando lo suficiente y que hay que ponerla en valor, que hay que ir a ella, rescatarla con proyectos innovadores. Es una ciudad que tiene mucho potencial, está muy cerca de la playa, así que yo sí invito a enamorarse de esta ciudad y a explorarla, a generar este sentido. No necesitamos, a veces hay muchas cosas gratuitas, no necesitamos grandes presupuestos para hacerlo. De hecho, toda la oferta cultural del MAC, que tenemos hasta cineclub, clubes de libros, es gratuita. Las charlas, los talleres es gratuitos, no necesitan recursos, solo necesitan estar atentos a lo que está sucediendo. Y la predisposición de conocer y descubrir. Oiga, ministra, no se puede ir sin un mensaje para los artistas, para aquellos que aman y que viven del arte, que se procuran en medio de la adversidad profesionalizarse y que hoy más que nunca requieren de apoyo, de respaldo y de aliento. Bueno, el arte es un trabajo y nosotros estamos trabajando para que esas condiciones de trabajo sean dignas. Es el compromiso que tenemos, que crean en sus proyectos, que crean en ustedes, que también estén abiertos a explorar y formalizar. El trabajo es tan importante, tenemos que formalizar nuestro trabajo, hacerlo respetar con transparencia y invitarlos a ser parte de este proceso, a creer, a estar atentos también a todos esos servicios que estamos impulsando para fomentar y generar estos pequeños capitales semillas que puedan potenciar sus proyectos. Estamos abiertos al diálogo, así que pues a seguir. Efectivamente, Guayaquil tiene una producción cultural de calidad importantísima, a defenderla y seguirla cultivando. Ministra, el tiempo ha concluido, pero la comprometemos a que usted venga siempre que desee, porque esta es su casa, para que pueda llenarnos de esas noticias positivas que nos alegran el alma y el corazón, sobre todo cuando se trata de recuperar lo nuestro. Gracias por haber estado con nosotros. Nos envían saludos el licenciado Teófilo Villón. Hola, doña Luisa, buen día, buen programa, invitados de calidad, buenos análisis y comentarios. También Carlos Ceballos va rumbo al trabajo y nos escucha en el taxi en el que se moviliza y también dice que está encantado de saber todo lo bueno que se hace en pro de la cultura del país. Gracias y bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con nuestro tercer invitado de esta mañana. Esto es WQ Noticias, aquí en WQ Radio. Ya regresamos.